Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Óscar Gallegos y soy docente en estudios literarios y culturales. Eh, para continuar con esta serie de videos sobre el género literario del microrelato, voy a compartirles las diapositivas en torno a este segundo video que tiene que ver con la historia del microrelato en Hispanoamérica, pero también en el Perú, ¿ya? De manera breve y sintética por cuestiones de espacio. Bien, historia del microrelato. El objetivo de esta sesión es exponer sobre la historia del microrelato en la literatura peruana, hispanoamericana y o universal. La historia del microrelato se puede dividir en tres grandes periodos: premodernidad, modernismo y vanguardias, y época contemporánea. Cabe aclarar que, como todas las clasificaciones y divisiones, es convencional y puede ser cuestionada, pero por cuestiones de espacio y sobre todo didácticas, podemos utilizar estas clasificaciones más o menos convencionales en la historia de la literatura en general. Bien, haciendo esta aclaración, podemos continuar con respecto a algunas muestras del microrelato en la premodernidad. Y aquí también cabe precisar que para muchos investigadores el microrelato no existe antes del modernismo. ¿Ya? Con lo que me estoy refiriendo ahora es sobre todo a muestras de antecedentes del microrelato, ya que estarían en la historia de la literatura antes del advenimiento de la modernidad o en su versión artística como el modernismo, ¿de acuerdo? Una muestra, o más bien un ejemplo, sería la anécdota. ¿Qué cosa es la anécdota? La anécdota es un texto breve, coloquial, en el cual se refiere una historia real o factual que ha acontecido a alguien. Y se caracteriza porque no es ficcional. Esto diferencia al microrelato, que más bien es una literatura, y como literatura es ficcional, en la anécdota predomina la oralidad, ¿no? Y también es de carácter anónimo, a diferencia del microrelato en el que predomina el microrelato moderno, en el que predomina la escritura, el artificio de la escritura y el carácter de, o podríamos decir, en el que se reconoce un autor, ya un autor muchas veces profesional de la escritura. La anécdota es tan vieja como la literatura. Nace en Occidente, sobre todo se conoce en la época de la literatura latina o romana, con los grandes oradores como Cicerón, ya, y otros oradores retóricos en el que, y sobre todo en sus memorias o en sus historias, agregaban pequeñas narraciones o también anécdotas en escritos más grandes o de mayor envergadura, como puede ser, como les digo, historias o memorias. ¿De acuerdo? En ese sentido, la anécdota es como un apéndice que ha estado ahí rondando otros escritos mayores. Y sería interesante investigar la relación de la anécdota un poco más moderna o actual y cuál es su relación con el microrelato. Tareas que deben ser pendientes para muchos. Y bueno, así hay estudios y hay tesis sobre esto también. La fábula es un texto bastante conocido por muchos literatos, pero por el público en general, ¿no es cierto? Porque es bastante enseñada en los colegios.
y tiene que ver con esta narración corta en verso o en prosa también, con una finalidad moral, ¿no es cierto?, ilustrativa. Los protagonistas suelen ser animales que simbolizan vicios o virtudes humanas. Características: equilibrio entre lo didáctico y lo estético. En ese sentido, en las poéticas clásicas está este aforismo de que la literatura debe deleitar, pero también enseñar. Predomina la función conativa y crítica, es decir, una función en la que predomina el mensaje y el cuestionamiento a ciertos valores o creencias, sobre todo de los seres humanos. O sea, se utilizan los personajes de animales para simbolizar o cuestionar vicios, ¿no es cierto?, o costumbres, ya, valores o creencias del ser humano. Entonces, la fábula también tiene un parentesco con el microrrelato, y hay fábulas modernas que utilizan el molde o el género del microrrelato porque se presta bastante bien a ese despliegue de la concisión y la brevedad. Es más, la fábula siempre ha sido breve, ¿cierto? Y actualmente hay autores como Juan José Arriola, bueno, no tan actualmente porque ellos ya son clásicos, ¿no es cierto?, años 60, 70, pero más contemporáneos, ¿no es cierto?, que han utilizado la fábula, pero desde una perspectiva más moderna, más irónica, más irreverente, como la de la escritura, pues, más contemporánea. Eso es algo también para desarrollar. Bien, modernismo y vanguardias. Precursores. Brevemente voy a señalar que el modernismo, como muchos especialistas y también el público, nace pues en Hispanoamérica con Rubén Darío. Pero si bien es cierto que nace en Hispanoamérica, es heredera del romanticismo en sus versiones del simbolismo y el parnasianismo. Es decir, sobre todo en el simbolismo, lo que se busca es un lenguaje más depurado, un lenguaje que se relaciona bastante con la poesía, y en ese sentido, el simbolismo sugiere más que lo que es explícito. Eso es clave en el microrrelato. El símbolo, por eso, es que concreta muchos mensajes en una sola metáfora o en un símbolo. ¿Sí? Bien, algunos representantes, y bueno, para muchos el fundador es Rubén Darío, y en este famoso poemario Azul también contiene algunos cuadros o prosas poéticas que se acercan bastante a una narrativa brevísima que podría estar inaugurando un tipo genérico distinto a la prosa poética simple, ¿no? Porque acá ya se quiere contar algo y hay elementos de narración. Brevísimo, menos de una página, un párrafo, 4 o 5 líneas, algo característico del microrrelato. Julio Torri ya escribe ya microrrelatos propiamente dichos. Para muchos también sería el fundador o un pionero de los microrrelatos ya más cercanos a lo que nosotros ya entendemos como microrrelato. En ensayos y poemas, ya hay microrrelatos, es decir, no son tanto ensayos ni tanto poemas, son microrrelatos. También tenemos un precursor como Juan Ramón Jiménez en esta obra, Diario de un poeta recién casado, y en otras obras también, ¿no? Juan Ramón Jiménez, el escritor español, pero también poeta, ¿no es cierto?, que ya estaba explorando la brevedad de estas narraciones, ¿de acuerdo? Y bueno, y es famoso Juan Ramón Jiménez por esa clásica obra como Platero y yo, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Estoy dando algunos referentes porque podemos mencionar otros más, como Gómez de la Serna, por ejemplo, ¿ya?
pero es importante enfocarnos en algunos autores claves. Ahora, en el Perú también es importante explorar algunos considerados precursores, como el famoso escritor Ricardo Palma, que tiene unas tradiciones en salsa verde, así se llama, para diferenciarla de las tradiciones más clásicas o llamadas tradiciones peruanas, porque en las tradiciones en salsa verde son prosas, o mejor dicho, microrelatos se pueden decir, ¿ya? En el que cuenta historias ficcionales muy breves y irreverentes, bueno, no sé si su salsa criolla, ¿no es cierto? Y que se publica tardíamente en 1971, pero se escribe a principios del siglo XX. Por eso Palma también puede ser considerado un precursor, a pesar de que no lo publica, pero circulaba de manera como un manuscrito, ¿cierto? ¿Ya? Y es importante explorar estas tradiciones en salsa verde y estudiarlas más también. ¿Ya? Tiene un lenguaje irreverente, con mucho lenguaje subido de tono, por eso el propio Palma mencionaba de que el público de su época no estaba preparado para estas tradiciones en salsa verde. Vallejo también es otro gran precursor, tiene microrelatos incluso del tipo de Monterroso, de 1, 2 líneas, 3 líneas, son flash fiction, se pueden decir también, en este famoso libro que tiene el nombre de Contra el secreto profesional. Fundamentalmente en este libro, pero también en otros manuscritos también se ha explorado. Bien, segundo punto, la generación del 50 es un momento clave en la construcción del tipo genérico del microrelato. Es una gran generación, no solamente de literatos, sino también de artistas, de músicos, de historiadores, de artistas plásticos. Y un autor clave es Luis Loaiza, quien publicó en 1900, si mal no recuerdo, 1955, El Avaro, un libro íntegramente de microrelatos, bien, y que sería para muchos, incluso para mí, el primer libro de microrelatos íntegramente o exclusivamente que contiene este tipo genérico. Carlos Minojo Olay también tiene 2 libros, pero ya en los años 1960 más o menos, y de microrelatos fantásticos, ¿ya? Es un tipo genérico, como vimos en el primer video, bastante trabajado en los microrelatos, la literatura fantástica. También tenemos al clásico Ribeiro, tiene microrelatos en algunos libros de cuentos, pero fundamentalmente en Dichos de Luda. Y por último, Luis Felipe Ángel, o Ángel, más conocido como Sofocleto, tiene también una cantidad importante de aforismos, pero dentro de los aforismos, o llamados sinlogismos, para él un tipo de aforismo muy especial dentro de su tipo o de su estilo de escritura, y tiene microrelatos de una línea, y es muy especial esto, porque Monterroso tiene muy pocos, y Sofocleto, nuestro Sofocleto, tiene muchos más que Monterroso, pero no es tan conocido como Augusto Monterroso, el famoso escritor guatemalteco de ese famoso texto del dinosaurio, ¿cierto? Ya, que podemos hablar también en otra ocasión. Y por último, ya más contemporáneamente, algunos escritores claves que es importante estudiarlos para ver cómo está la cuestión de este género en nuestro país, como Ricardo Zumalabia, Fernando Iwasaki, Sandro Bosio y otros que se puede ir explorando. Pero me parece que estos autores son claves ya en nuestra época contemporánea. Bien, entonces eso es todo por este video y ya estamos tratando el siguiente tema en el próximo video. Muchas gracias por su atención.